Queridos amigos feicitos, mi enfermedad no me permite contestar en otra página que no sea esta. Les dejo estas letras, en este último día de este mísero y próspero año. El reloj rueda frenético hacia las 12 de la noche. Para algunos este año ha sido dichoso, para otros no tanto. Como por ejemplo, para mi amiga ministra Elia Molina, a quien la derecha pérfida, golpista, hipócrita y cerda cagó. No merecen ser chilenos, porque lo dicho por Elia lo hemos pensado todos, miles de veces. Bueno, el reloj sigue girando. No hace frío ni calor y extiendo mi voz como un brazo anticipado para ustedes. Siempre estaré con ustedes, con quien merece estarlo. Por supuesto, viví en este país hermoso que tanto amé con Gladys, con mi madre, con Sergio Parra, con la izquierda dura que nunca se doblegó. Falta gente, faltan amigos, faltan mis desaparecidos que torpemente casi dejo afuera de esta lista. El reloj sigue girando hacia un florido y cálido futuro. No alcancé a escribir todo lo que quisiera haber escrito, pero se imaginarán, lectores míos, qué cosas faltaron, qué escupos, qué besos, qué canciones no pude cantar. El maldito cáncer me robó la voz, aunque tampoco era tan afinado que digamos. Los beso a todos, a quienes compartieron conmigo en alguna turbia noche. Nos vemos donde sea. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Le damos un gran abrazo a todos los que estén del otro lado escuchando este capítulo 4 de Gestos Erróneos a través de FM El Muro 102.5 o por www.elmurotandil.com.ar. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Antes de arrancar, quiero presentar a quien está manejando los controles de este programa, a quien está detrás de las perillas, al querido Gabriel Manos de Música César. Ese silencio indica que Gabriel movió la cabeza y nos saludó, que siempre nos parece bueno dejar ese momento. Y también quiero saludar acá a mi izquierda al querido compañero Facundo Di Paola, Dipa para nosotros. ¿Cómo andás, Dipa? ¿Bien? Muy buenas tardes, Palito. ¿Cómo andamos? Bien, la verdad ¿Bien? que tranqui. Creímos que el día iba a estar tapadito y pudimos venir en bici al final. Lluvioso y salió el sol, todo. ¿No? Está floreciendo todo a pleno con estas lluvias y lluvia, calor. Yo me siento como en Misiones. Y además no pudimos venir en bici, que es nuestro ritual, por lo menos con Gabriel, que venimos en bici, así que lo logramos. Creímos que íbamos a tener que venir todos a un auto, no pudimos pedalear y disfrutar de nuestro pedaleo hasta acá. Casi tiro el micrófono. Estás por romper el micrófono. Sí. ¿Viniste enojado por alguna razón? Sí, no, me engancho, me pongo nervioso. ¿Qué leíste para este capítulo 4 de Gestos Erróneos? Bueno, estamos como latinoamericanos y chilenos, sobre todo. Venimos en los capítulos muy hermanados con el pueblo chileno, con el que siempre nos quieren enemistar los poderes de turno. Siempre nos quieren enemistar y nosotros nos queremos mucho. Yo creo que yo fui a Chile y la verdad que nos quieren mucho allá. Bueno, hay gente que no, como siempre, como hay muchos argentinos que no quieren a los brasileros, digo, bueno, eso pasa, tonterías de imaginarios que se han generado históricamente, pero nosotros venimos como sí, el capítulo anterior Gabriela hablamos. Mistral, Nicanor Parra, hemos hablado de Neruda y hoy leímos la última carta que la publicó en un posteo de Facebook Pedro Lemebel, un
gran Yo no escritor chileno. No lo conozco, así que sí. ¿Me querés hacer una introducción? Léelo, por favor, sí. Yo, la verdad, lo conocí porque hay un diario al que yo quiero mucho, que es Página 12. Y Página 12 tenía la costumbre de ir sacando libros, ¿no? Sí. Y yo no me acuerdo si en el 2012, 2014, sacó como una serie con Anagrama, unido con Editorial Anagrama, sacó como un montón de una colección de muchos libros. Y ahí yo me lo fui comprando y ahí conocí a Pedro Lemebel y leí ese libro y lo amé. Y es un escritor chileno, performer, tiene como una larga trayectoria artística, no solo en la escritura, pero bueno, se ha destacado mucho en la escritura. ¿Y esta es su última carta? ¿Cómo Y su esta última es carta? estaba enfermo de cáncer, se estaba por morir y escribe esta última carta. Y la verdad que, en esta búsqueda de a ver qué texto leemos para el inicio y eso, justo había pasado lo de Chile. Y leí esta última, yo me acordaba de una serie de poemas en prosa que tiene él, ahí como casi manifiestos que tiene escritos él. Y encontré esta, y la verdad que esta idea de que él sabiendo que va a morir, pero que esta frase de el reloj sigue girando hacia un florido y cálido futuro, me parece que nos trae un poco a esto que sucedió en Chile el domingo pasado, que ganó por amplia mayoría. Ya el miércoles pasado habíamos festejado el triunfo de el MAS en Bolivia. Sí, nos quedamos expectantes de lo que iba a pasar en el plebiscito el domingo. Nos habíamos quedado expectantes con Gabriela Mistral guiando nuestro programa. Sí. Nos habíamos quedado expectantes y ahora ganó el plebiscito y ganó que sea también una asamblea constituyente popular y no mitad y mitad del Congreso y mitad. Importantísimo. Es importante marcarlo que había dos propuestas, que se reforme o no la Constitución, ganó que sí, y después había dos propuestas que era que esa reforma se haga con mitad de personas elegidas por el pueblo y mitad de legisladores o todos elegidos por el pueblo. Y ganó finalmente que sea todos elegidos por el pueblo. Así que vamos a tener una asamblea constituyente hermosa en el hermano pueblo chileno de la que Pedro Lemebel estaría encantado de ver desarrollarse, digamos. No, y después es impresionante que se haya logrado enterrar esa constitución que dejó Pinochet antes de irse, digamos, del poder. Que era leía mucho de, se cayó la constitución de Pinochet. No, la hicieron caer, la tiraron. Sí, totalmente, con luchas. Y pensar que arrancó, en la calle. Digo que es una lucha que viene de hace mucho tiempo, pero bueno, en este último año se puso más intenso y empezó por un aumento del boleto estudiantil. Del boleto del subte y después del subte, claro. Explotó todo. Sí, así que nada, explotó de una manera hermosa en Chile, como siempre. Los chilenes tienen esta forma de lucha que fusiona lo artístico, lo performático, la lucha potente en las calles. Tienen los pacos, como le dicen ellos, unos milicos bastante represores, bastante represores. Yo cuando estuve en Chile es como, vos no podés ni tomarte una cerveza en la calle, que ya vienen enseguida los milicos por ahí te la dejan pasar, pero por ahí no, depende de la cara que te vean, depende de la gana que tengan de reprimir, depende de lo que se les cruce por la cabeza, como sucede acá, pero allá están mucho más encima y vos los ves todo el tiempo en la calle. Acá por ahí yo qué sé, no me doy cuenta tampoco que estén tanto. Yo seguí los resultados y la transmisión a través del canal de YouTube de País de Boludos, que es un canal que recomendamos porque es un buen medio. Un canal amigo, podríamos decir. Un canal de comunicación. Aunque ellos no lo sepan. Y la verdad que estuvo muy bien porque cubrieron las elecciones en Bolivia, después cubrieron lo de Chile, sé que están ahí. Yo estaba muy sorprendido con que estaban haciendo eso, qué bien, buena onda. Y hablaron con ahora no voy a recordar el nombre, pero era una persona que estaba en Chile, una chica que va a ser candidata a gobernadora por el estado de Santiago de Chile, digamos, por esa parte. Y me sorprendió de que cosas que uno se entera ahí, también me preocupa eso, de que uno se termina enterando, capaz que tarde algunas cosas, de que va a ser candidata a gobernadora y es la primera vez que se va a votar. O sea, no hay gobernadores. O sea, todo se maneja por ciudades o por regiones, pero no hay un gobernador o gobernadora de cada región.
Y dice, mira, yo tampoco sabía. Y dice, es como, digo, el cargo que voy a tener yo es como el que tiene Axel Kicillof allá, dice la chica. Claro. Como, bueno, y ese cargo no se vota en Chile. Claro. Y se va a empezar a votar a partir del año que viene. Mirá vos. Fue sorprendente. Y ella estaba a un par de cuadras de la Plaza Dignidad, que es donde se reúne, donde más fuertes se hicieron las manifestaciones populares. Así que era muy lindo escucharla hablar y ver que pasaba gente gritando yendo para la plaza para festejar. Sin importarle claramente el COVID, que es entendible. Digo. Si lograste enterrar la Constitución de Chile, no creo que te preocupe mucho salir a festejar en estas condiciones. No, total. Así que nada, estamos muy alegres por este gran triunfo del pueblo chileno, porque digo, bueno, es un triunfo del pueblo, digamos. Sí. Desde aquella primera salida de los estudiantes hasta ahora, han perdido ojos, han perdido vidas. El pueblo chileno ha perdido un montón de cosas en pos de esta lucha y digo, bueno, esta reforma seguramente va a traer mucha discusión y como leí en algún momento por ahí, entre tanta maraña de cosas que hay en las redes, digo, la primera constitución que seguramente va a incluir la lucha feminista en la propia constitución. Así que nada, esperemos que eso empiece a pasar en toda Latinoamérica y empecemos a reformar constituciones. Sí, es una gran noticia. Y podemos seguir con las buenas noticias, si te parece. Sí, a ver. Tenemos una buena buena noticia? Sí, pero ¿vos la sabés o no? No la sé. De que vamos a... ¿Qué? Sí, ¿lo decimos o no lo decimos? ¿En serio? Decilo. Lo decimos, bueno. No puedo creer. Hoy se suponía que era la última edición de... El último capítulo. El último capítulo de Gestos Erróneos, pero como acabo de decir, se suponía. Queremos contarle a quien nos está escuchando que vamos a hacer 4 capítulos más en noviembre. Así que nos van a poder escuchar 4 miércoles más. Tenemos que decir que es un esfuerzo de producción, hay que decirlo. Sí. Y a pedido del público también. A pedido del público, sí. No lo podemos creer. Creo que más a pedido de nosotros y del público que en un esfuerzo de producción. Porque no es que nos lleva mucho esfuerzo y estamos qué tortura, loco. Sí, leer sobre poetas. Es un bajón, ¿viste? Qué sé yo. Pero sí, es verdad. Yo digo, hoy ya me llegaron varios mensajes. Che, hoy tienen el programa, ¿viste? Qué sé yo, antes de que yo mande toda la difusión que mando. Digo, hay un pedido del público y hay un pedido de los directivos de la radio. De los directivos de la radio. Sí, que casi nos amenazaron. Casi que nos amenazaron. Pero bueno. O en realidad también, para ser generosos, se pusieron a disposición de lo que necesitemos para que esto pueda continuar. Después de amenazarnos. Después de amenazarnos y mandarnos una patota acá. Así que nada, estamos muy felices de que vamos a continuar. Tenemos 4 poetas más ahí agazapades esperando entrar a este estudio, o por lo menos con sus palabras y su manera de regocijarnos con lo que hacen. Sí, la verdad que a mí personalmente me alegra mucho que nos volvamos a encontrar durante 4 miércoles nosotros acá y que nos estén escuchando del otro lado. Así que muchísima alegría. Así que nos veremos el miércoles que viene. Así que no es una constituyente como... Parece una despedida. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Espectacular. Vamos a seguir un ratito más. Espectacular. Lo ganamos también con la lucha. Gestos Erróneos, una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Torcés la anécdota. Se trata de aliviar el lado sufriente de las cosas, mirar hacia otro lado. Él llama a esa insulsa y a vos te dice, cortala. Vos intentás disipar la niebla, escuchando a los pájaros. Ese árbol allá, un lado de tu cabeza te pide, hacer un objeto estético. Decís después, más tarde, cuando la bruma pase, como la de la mañana temprano, o cuando te vas y tus hijos preguntan, preocupados, ¿hablaste con alguien? Les mentís amablemente, torcés la anécdota.
lees a una chica moderna, escribe con violencia, como si la molieran a palos o tuviera un dolor de encías insoportable. ¿Para qué esto? ¿Lo ves? Descifrás, abrís esa caja donde el aire cabe y exhalás tranquila. El mar no ruge, no brama ni aúlla, no tiene furia ni es sereno o plateado o verde o azul. Es más pequeño que Dios. Lo que importa ahora es disipar la niebla. Y seguimos acá en Gestos Erróneos luego de ese puñal de Irene Grus. En realidad no sabría si es un puñal o es una caricia y una cachetada o es... pero digo, es hermoso. Y ella tiene una cadencia en la lectura que a mí me conquista, me derrite, me tira, me deja en un lugar donde me captura y quedo ahí, quedo como quien se queda mirando un televisor en un bar, ¿viste? Sí. Y acabamos de escuchar a Irene Grus, que es la invitada de este capítulo 4 de Gestos Erróneos, que la verdad sí coincido, es como, bueno, te atrapa con lo que va diciendo y entras y en un momento te pega, no sé si la palabra pegar sería correcta, pero algo te hace, digamos, te mueve, te moviliza. Es impresionante cómo te atrapa con esa cadencia de la voz. Tiene una musicalidad muy, muy grosa, muy grosa, muy grosa. Ella era corista. Ah, mirá. Eso leí, ahora me estaba acordando, era unas cosas que no tenía anotadas ahí, pero ahora me acordé que ella era corista y dejó la música. Y después en una entrevista ya dice como, me arrepiento porque ahora me doy cuenta que ahora con 60 años se daba cuenta que podría haber hecho las dos cosas, ¿no? Pero dejó la música para dedicarse a la literatura. Pero sí, o sea que hay algo ahí de la música que está muy relacionado a su forma de escritura y esa musicalidad que ella tiene. Irene Grus es argentina, nació porteña y se nos dejó hace unos años, 2 años. En 2018, 25 de diciembre, la Navidad del 2018 falleció. Sí. Jovencita, 60 y pico de años. 68, de la década del 50. Sí, no saber la edad demuestra que no buscamos mucho la biografía. Sí, no andamos en la biografía porque no es de nuestro interés, eso es algo que nunca aclaramos en los programas. No nos interesa la biografía cronológica de la poeta invitada o del poeta invitado, sino que nos interesa ver qué es lo que pasa con su escritura, qué opinan ellas o ellos o ellas de la escritura, de la política, de lo que sea. Sí, saltamos la entrada de Wikipedia. Exacto. En nuestra de investigación. Hecho, es lo primero que aparece y yo digo, bueno, Wikipedia no me interesa. Voy a lo próximo. Yo tengo para empezar, lo primero que me anoté es una frase de Margaret Atwood, que dice que la utilizaban para describirla, no me acuerdo ahora quién la utilizó para describir a Irene Grus, y que dice, soy como una habitación en la que una vez ocurrieron cosas. Me parece que esa frase es como una síntesis de lo que vamos ahora a empezar a escuchar de lo que es Irene Grus. Una especie de... eso, una habitación en la que alguna vez ocurrieron cosas. Claro. No voy a decir más nada. Sí, yo voy a sumar a eso lo que dice su amiga Alicia Genovese y que tiene relación con lo que hablamos al principio, que es que parece que Irene todo el tiempo está queriendo acercarse con palabras a algo que en cuanto lo nombre va a estallar. O sea, en cuanto... como que me parece que es mejor que él, como lo quise explicar yo recién, que es como, bueno... te empieza a decir cosas y parece que va a nombrar algo y cuando lo nombra eso estalla. Total. Es una manera tremenda de describir la escritura de Irene Grus. Y yo con Irene hice algo distinto a lo que venía haciendo con las otras invitadas, que es leer primero mucho de los poemas y luego leer la biografía. Porque con los otros, viste, como que empezaba con la biografía e intercalaba con algún poema. Dije, voy a leer todos los poemas que encuentre y después leo la biografía. Y tiene una cantidad de poemas muy grande, pero a su vez una diversidad
poética muy grande. Tenemos que es como que esta idea de torcer la anécdota me parece esplendorosa. Pero tenemos después tenemos otros que son poemas muy cortos. Tiene un libro dedicado al asma, donde ella, la enfermedad del asma, el asma, escribió un libro sobre el asma. Pero ella no tiene, yo dije, entonces tenía asma. Después, cuando voy a la biografía, ella no tuvo asma y ella cuenta que no tuvo asma y que se dedicó a investigar sobre el asma porque le parecía que eso hacía juego con un montón de cosas de la vida, digamos, que el asma hace juego. Sí. Es importante también en esto de cómo toda su escritura es diferente, es que ella cuando escribía buscaba mucho no repetirse, porque decía que cuando ella volvía a leer lo que escribía, le gustaba sentir que se sorprendía, decir, ¿cómo se me ocurre esto? ¿Cómo terminó esto así? Y que cuando sentía que volvía a usar el recurso, cambiaba. Entonces, que todos sus libros son diferentes, todos sus libros tienen un estilo diferente. Entonces, en cada libro nos encontramos con una Irene Grus diferente. Total. Porque está en esa búsqueda constantemente. Total. Tiene algo también, para mí, perdón, me quedo porque es como que voy de una cosa a la otra, no mi cerebro salta de una cosa a la otra. Como si nadie te estuviera escuchando. No, totalmente. Tiene algo también interesante que ella empezó en un taller porque me fui a otro lado, voy a buscar el nombre de el poeta. El taller literario de Mario Jorge de Lelis. Yo no lo conocía, también busqué luego los poemas de él para ver, a ver qué onda. Donde empezaron un montón. Es un taller literario posterior a lo que a aquel encuentro de poetas que teníamos cuando hablamos en el capítulo 1 de Juana Vignosi. De Panduro. El de Panduro, que estaba Hellman y eso. Aquel era de la década del 50, este es de la década del 60. Pero también es un taller, Mario Jorge de Lelis era poeta y militante político. Es un taller que estaba muy asociado también a la militancia, digamos. Siendo que ella no era militante, sí había algo ahí de los poetas que estaban dentro de una lógica de la militancia. Y eso es muy interesante. Y en los 60... También, ella cuenta ahí que leían autores contemporáneos como poetas ya muertos, todo lo que se hace siempre en los talleres literarios. Estaba Alejandra Pizarnik en boga. ¿no? Bien. Era como, no estaba en el taller, pero sí estaba Alejandra Pizarnik entre los poetas que ella leía, ¿no? Y ella luego va a decir una frase que a mí me resulta interesante porque también pasa algo con la lectura de Pizarnik, que a veces queda dando vueltas en determinados lugares y se instala en determinados lugares. Dice, a esta altura el yo pizarnikiano no me va. Lo hice y lo hago, pero me pudre. lo hago actualmente, dice. Sí. Lo hice y lo hago, pero me pudre. Cuando leo, estoy cansada, estoy triste, mi padre se murió, me canso. Dame algo más, no me cuentes tu vida, pide ella, dice ella en una entrevista, ¿no? Y me parece interesante que a veces es verdad que nos quedamos como regocijados y dando vueltas en esa cosa de dificultad que tiene, por ejemplo, de dificultad en el sentido de cómo se sentía con respecto al mundo Alejandra Pizarnik u otros poetas que el mundo me agobia, el mundo me supera, la paso como el orto y todo esto. Y quedamos pedaleando en ese lugar y hay un montón de cosas más, digamos. Y está bien que ella... Me gusta esta idea de cómo ella marca, por más que lo hago, dice que lo hace en este momento, cómo ella marca que también tiene que haber un distanciamiento y dice algo del hecho estético que también es muy interesante. Ahí por ahí lo tenés vos ahí, Palito. Sí, ella habla mucho de que la poesía también es ficción. Que uno cuando escribe poesía también está ficcionalizando. Que toda literatura, menos los ensayos, son ficción. Y que cuando ella escribe, dice, si yo cuento que se murió mi mamá, no estoy ficcionalizando, está bien, estoy contando un hecho real, pero que la ficción no es inventar, está basado en una experiencia o en la experiencia que alguien te contó y demás, pero
que lo que ella busca es un objeto estético. Que si uno se queda solamente en contar a un diario íntimo, no estás realmente ahondando un poco más, sino que es un diario íntimo al fin y al cabo. Entonces, que lo que ella busca es que contar algo que es íntimo, pero que es cómo lo cuenta o lo que dice tenga una forma estética, tenga otro contenido, otra manera de mostrarlo. Entonces, está mucho en la búsqueda de eso. Sí, totalmente. Acá encontré una frasecita en otra entrevista que ella dice: lo que escribe no es lo que se vive. Y también es lo que se vive. Bien. En esa contradicción está toda su poesía. También, si uno empieza a leer los poemas de Irene, léanlos porque están buenísimos. Todo el tiempo está ese juego con la contradicción de es una cosa, pero a su vez no es esa cosa. Digamos, esta idea de lo que se escribe no es lo que se vive y también es lo que se vive. Y después sigue: ¿quién sos cuando escribís? ¿Qué es la ficción? Se pregunta, ¿no? Es, en definitiva, la mitad de la verdad. Toda mi vida peleé por el contraste, por algo que fuese dialéctico, ambiguo, y eso me parece que es la mitad de la verdad. Esa aceptación de que no se tiene todo. Que no se tiene todo, sí, me encanta. Y aceptarlo, digamos. Es como... Y acá me parece que ella introduce una discusión que es interesante para la poesía y para, creo que cualquier hecho artístico, esta discusión sobre la ficción, cuando ella se pregunta qué es la ficción y dónde está la ficción. Hoy en día, ahora está justo, hoy o ayer empezó el Doc Buenos Aires, digamos. Es un festival de cine documental que ahora se hace online, así que está gratuito para verlo. En distintas, busquen Doc Buenos Aires y aparece todo el listado. Hay un montón de documentales argentinos, de Alemania y eso. Y el documental, por ejemplo, en el cine, es uno de los que se ha preguntado qué es la ficción. Claro. ¿A dónde estoy cuando ficciono? Estoy haciendo algo sobre la realidad, pero también estoy ficcionalizando, porque también elijo, primero porque elijo. Elegís, sí. Y segundo, porque también puedo elegir hacer un hecho estético con eso y trabajarlo de determinada manera. Sí, hablamos de Los Rubios es un emblema del documental ficcionalizado. ¿Digamos? Hablamos de eso, de elegir dónde poner la mirada, digamos. Ya cuando uno elige dónde va a poner la mirada o qué va a contar de esa historia, está ficcionalizando, está creando algo que no es la realidad, digamos. Exacto. Y también esta cosa de escarbar en vos mismo. También leí una nota que escribía un alumno de ella en Tiempo Argentino, donde dice que ella era muy dura, también como docente. Sí. Digamos, en sus talleres literarios era muy dura y medio como que a veces costaba como entender esa dureza, pero a su vez él decía, había algo de lo que ella pedía que estaba bueno, ¿no? Que es como, bueno, pero esto ¿a quién le interesa? ¿Viste? Como lo decía de esta manera. Entonces acá en este poema no está diciendo nada. Escarba más, ¿viste? Como esta idea de escarbar en eso que vos estás queriendo decir para entenderte vos mismo. También ella habla mucho de que si bien escribo para un público, en realidad estoy tratando de entender algo y entrar en algo que es propio, pero que no es propio. Sí, habla mucho de reconocer la propia voz, buscar constantemente la propia voz y aceptar que esa búsqueda en algún futuro puede desdecirse con lo que estás diciendo ahora, digamos. Exacto. Aceptar que más adelante uno puede decir algo, que más adelante le puede molestar algo que dijo antes. Ella, por ejemplo, dice que a veces mira su poesía anterior y le parece solemne o cuadrada y que se pregunta por qué escribió así. Y trae una anécdota que me parece muy interesante, que es de Miró, que es el artista de los cuadraditos azul, amarillo y rojo, que todos conocen ese cuadro, y que en una entrevista a Miró le dijeron, usted antes detestaba a Cézanne, que es otro artista plástico, y ahora le cae bien. Y Miró dice, está bien que se cambie, tener esa sorpresa en el espíritu, dejarse sorprender en algún momento de nuevo. Y me pareció muy, muy zarpado, porque incluso es hasta difícil de aceptar. Muchas veces nos cuesta aceptar. A mí me pasaba en un momento la música se hace con instrumentos, ¿viste? No se hace con una computadora. Y después escuché Random Access Memory de Daft Punk y dije, pero... Sí, acá está lleno. Está bien que revisitan el funk y la música disco de los 60 y los 70,
pero el disco es impresionante. Y decís, bueno, pero también hay máquinas acá. Y ahí uno dice, bueno, listo. Sí. Tiene que cambiar. Uno tiene que aceptar a veces cambiar, digamos. Me parece que es... Y en la creación artística, más todavía. Más digamos. todavía. Porque si Deberíamos uno estar está... más abiertos, digamos. Claro, sí. Sobre todo porque... y llegando al cuarto capítulo voy a citar por primera vez al Indio Solari, voy a decir que él constantemente dice que el arte es donde primero se manifiestan los cambios, que es donde primero es como la piel más sensible de la sociedad. Entonces, si uno decide hacer arte, tiene que estar preparado para entender o acompañar ciertos cambios. Sí, totalmente. A mí me gusta también esta idea del asombro como termómetro para uno corregirse a sí mismo cuando escribe, digamos, ¿no? Decir, ¿esto me asombra o es algo más que yo de lo que yo estoy escribiendo? Un poco volviendo también a esto que ella decía, que decíamos al principio, digamos. Me parece que es lindo ese termómetro de decir, tiene que asombrarme, tiene que darme algo nuevo, algo que yo todavía no había leído, digamos. Sí, sobre todo, digo, a mí me parece esto una lectura personal y por ahí podemos no concordar, pero que también está pasando mucho en la literatura y a mí me pasa que yo leo cosas que escribo, digo, esto está... que uno tiende a decir algo que reafirma lo que piensa o que reafirma lo que los demás piensan y cosas que no modifican en nada la realidad, digamos, o la percepción de las personas que van a leer lo que se hace. Me parece que está tendiendo mucho, bueno, a eso, la poesía, y al diario íntimo, a contar todo el tiempo que nos pasa. También. Después, por último, creo que quería leer uno de los poemas que no quería que quede afuera. No, está bien, me parece muy bien. Pero a su vez voy a cambiar. Después lo vamos a dejar en algún lado ese poema. Porque también quiero leer otro poema que también me puse acá, que ha generado polémica y que muchos organismos de derechos humanos lo han utilizado y muchos no. Y mucha gente lo ha criticado. Que es... creo que ella dice en una entrevista que es el único poema donde toca el tema de la dictadura. Y se llama Mientras tanto. Es un poema muy conocido que aparece mucho en internet, leído por un montón de gente. Sí. Pero bueno, es hermoso el poema en sonoridad, de vuelta y de un montón de cosas, pero lo voy a leer. Mientras tanto, yo estuve lavando ropa mientras mucha gente desapareció. No porque sí, se escondió, sufrió, hubo golpes y ahora no están. No porque sí. Y mientras pasaban sirenas y disparos, ruido seco, yo estuve lavando ropa, acunando, cantaba y la persiana a oscuras. A mí me parece como... me puse a pensar por qué criticar este poema, ¿no? Sí, lo primero que surge es esto de la complicidad, la no denuncia. O la idea de, bueno, no, yo cierro las persianas y me aíslo y nada, escucho disparos, sirenas, pero no digo nada y no hago nada, digamos. Y a mí después dije, bueno, pero es desconocer también quién era Irene Grus y dónde estaba en un momento. No estaba haciendo... no sé, un taller literario, estaba haciendo un taller literario con un militante y con un montón de militantes, había gente que le estaba desapareciendo al lado también. Ella comenta que mientras lavaba los platos, como dice en la poesía, y acunaba, estaba muy preocupada por si su compañero iba a volver esa tarde, digamos. Que era otro poeta. Por si iba a volver o no iba a volver. Me parece que también es desconocer un poco eso, y me parece que hay algo que hablábamos hace un rato antes de empezar el programa, que es que ella se planta desde un lugar que a veces es difícil de visualizar, digamos, que es el lugar de que igual la vida cotidiana seguía. Claro. Uno no dejaba de lavar ropa y por lavar ropa era cómplice, digamos. También hay que ver qué lugares encontraba uno para luchar contra eso, digamos. También es como
me parece como me parecía una acusación gratuita, primero por desconocer la historia y segundo porque es un poema, digamos, es un hecho que, como ella bien dice, tiene mitad verdad y mitad no, sí. Digamos. Pero también está bien posicionar el lugar de decir, yo sé lo que está pasando y estoy asustada y me pasa esto y no sé si mi pareja va a volver, pero bueno, tengo que seguir acunando a mis hijos. Sí, y traer también, en el primer capítulo de Gestos Erróneos hablábamos de Juana Vignosi y ella hablaba mucho de cómo uno tiene o una tiene que poder proteger su obra en vida porque después la agarran para cualquier cosa. Sí. Lo hablábamos con lo de la muerte de Quino, que cualquiera podía empezar a agarrar sus chistes y llevarlo para otro lado. Y que por suerte Irene pudo, en medio de esta polémica, decir, bueno, no, mirá, a mí lo que me pasa fue esto y tenía este miedo y vivía con este miedo y esa persiana puede representar muchas cosas. Pero me parece, a mí digo que representa eso. Bueno, estoy encerrada, tengo un montón de miedo, pero bueno, la vida la tengo que seguir, digamos, tengo que seguir adelante, por lo menos hasta que esto se pueda resolver, digamos, llevar adelante. Totalmente. Pero por suerte lo pudo defender en vida, lo cual nos alegra. Sí, y también, digo, me parece que una poeta no está exenta de muchos recorridos que tiene la historia. Recorridos inmensos, digamos, que tiene la historia. Los recorridos individuales, los recorridos sociales, los recorridos políticos, digo. Entonces todo eso se intercala de una manera y un poema no puede ser la historia de un poeta, de una poeta. Un poema solo no puede orientar la historia a cómo miramos a una poeta, digamos. Así que nada, me parecía como interesante traer el tema, leerlo, pensar un poquito el lugar. Bueno, de hecho, yo lo encontré, muchos organismos de derechos humanos reivindican el poema. Digo, si muchos organismos de derechos humanos lo reivindican es porque tan lejos no estaba, digamos, hay algo que entienden de esa situación. Cambiando radicalmente de tema, pero me gustó mucho, ya yendo más a lo humano, a lo más, a veces, bueno, no es que no estamos hablando de lo humano, pero más a lo cotidiano. Me gustó mucho una frase porque hablaba de que le tiene mucho cariño afectivo a sus libros, muchísimo, y que le costaba prestarlos, pero que igual prestaba libros, y que a veces se ponía mal que no se lo devolvieran porque la persona que se llevó ese libro no entiende que tiene un valor afectivo ese libro para Irene, y que además uno, siendo poeta, trabaja con ese libro. Y después deja una frase muy graciosa, a mí me pareció muy graciosa, que fue que hay un refrán que dice que existen dos clases de sonsos: los que prestan los libros y los que los devuelven. Y fue gracioso porque lo leí y dije, yo soy de los dos, porque presto libros y los devuelvo. No puedo a veces no devolver libros, me pone como nervioso. Yo presto libros solo a gente que me los devuelve. Ya hay gente a la que digo, no me lo va a devolver, ya sé que no me lo va a devolver, no se lo presto. Le meto excusa. Aparte no me sale decir no te lo presto. ¿Tenés tu lista de libros a quién le prestaste? En un momento después no hice nunca más. Y hay libros que se los han quedado. ¿Sabés cuál es una buena técnica también? Cuando vas a visitar a alguien, mirar su biblioteca. Y decir, este libro es mío. Sí, tal cual. Esa es una buena técnica para... Un consejo para vos y para los oyentes, las oyentes. Y yo, si me lo permitís, Pablo, porque acá Gaby nos está diciendo que cerremos. No, yo no te lo permito. ¿Me permitís cerrar con un poema de ella? Bueno, que dale. No quiero que quede afuera, de verdad. Sí, me parece hermoso. Dice, empieza así, el título es no tiene título en realidad, tiene una cita de Liliana Hecker que dice: era lo que Diana más temía, que la realidad irrumpiera. Así empieza el poema. Consecuente, ella empezó a lavar su ropa. Puso agua en un balde y agitó el jabón con un sentimiento ambiguo. Era un olor nuevo y una nueva certeza para contar el mundo. Mirar cómo se rompen las burbujas, dijo, no es más extraño que mirarse en un espejo. Creía que hablaba para sus papeles y se rió mientras tocaba el agua. La ropa se sumergía despacio y la frotaba despacio a medida que iba conociendo el juego. Decidida, tomó cada burbuja de jabón y le puso un nombre. Era lo mejor que sabía hacer hasta ahora.
nombrar y que las cosas le estallaran en la mano. Sobre muerte, de Felipe Sáenz Riquelme. Ahora que el atardecer enceguece, tropezando con las canciones sintonizadas en la radio AM, el pronóstico del tiempo para mañana y para el martes, nublado, variando a parcial con probabilidad de lluvias para lo que resta de la tarde y noche, probabilidad de lluvias ácidas, en los severos problemas para combatir la calvicie que le sobrevienen a los árboles sombríos, árboles que se erigen sucios a contrafaz de las industrias, a contraluz de los semáforos. Proteger con mascarillas anticancerígenas a los ancianos de tercera edad, que los niños no corran entre las 11 y las 16 horas, según las últimas instrucciones que ha señalado el Departamento de Salud y Medio Ambiente del Gobierno de la Nación. Ahora que es inalcanzable para nuestro limitado desarrollo intelectual diagnosticar la proximidad de la primavera, según lo hacían nuestros ancestros, que consistía en evaluar el estado embrionario del feto de una perra hambrienta, 25 siglos, en la misma esquina de Alsina y Luis Sáenz Peña. Ahora que hay una multitudinaria manifestación en las principales arterias de la ciudad y que los medios de comunicación no cubrirán porque últimamente solo dan cuenta de la mueca horrible del dólar, mientras rayos y ecos remuevan las placas tectónicas de edificios y pensamientos, avanzando se escucha rebotar una multitud que protesta, con banderas y pancartas del tamaño de las nubes, y coros y coreografías más densas que todos los proyectos de todos los gobiernos juntos, porque es el partido político de la muerte, el PPM, descargando un impacto letal contra las nucas de quienes vivimos. Gestos erróneos. Un grafiti incompleto que susurra desde el muro. Muy bien, y seguimos acá en Radio El Muro. 102.5. Desde Tandil, 102.5 desde Tandil. Y vamos a decir de quién era el poema que leímos, de Felipe Sáenz Riquelme. ¿De qué libro es? Porque también me interesa un poco que nombrar al libro. Sí, es un poeta chileno, pero se la pasa en Argentina, según dice el libro. Dice el libro. Y lo leí, está en un libro que se llama Nueva Poesía Contemporánea. Tengo el tomo 1, es de la editorial Milena Cacerola. Sé que hay un tomo 2, un libro muy recomendable. Pasa por muchos países de Latinoamérica y poesía contemporánea. Lo que tiene también de interesante es que cada vez que empieza una sección de un poeta o una poetisa, te dice cómo se llama, de qué país es y te marca en qué año nació. Entonces vos sacás la cuenta. Por ejemplo, recién el poema de Riquelme que leímos, él nació en el 86, tiene 34 años, entonces uno puede decir, bueno, es poesía contemporánea, claro. Un Riquelme que podríamos decir que es el román de la poesía. El román de la poesía. No, pero además la elegimos porque nos parecía muy actual mucho lo que decía, esto de, bueno, la máscara anticancerígena. El Ministerio de Salud. Yo, viste, cuando iba escuchando dije, pero este chabón está hablando de... Sí, y una marcha. Ayer. Y hablaba de una marcha multitudinaria y que los medios de comunicación están más preocupados por el dólar y que no la van a cubrir. Entonces era como, bueno, este pibe está hablando. Habría que preguntarle si volvió a leer esa poesía en este contexto. Total. Bueno, muy lindo poema. Tenemos que hacer una fe de ratas porque mucha gente se está quejando. La voy a hacer yo. Sí, hubo una multitud en la puerta, antorchas, todo. Miró, yo dije que era el de los cuadraditos y el de los el artista plástico de los cuadraditos azul, rojo y amarillo. Y es Mondrian ese. Miró, es otro artista, un surrealista español. Eso es por confiar en mi memoria y creer que recuerdo quién es cada artista plástico. Así muy que, bien. Otra cosa que quería decir es que quiero reiterar el tema de que no tenemos forma de comunicarse más que por nuestros celulares, pero que si quieren mandar cartas, pueden mandar cartas. Sí. Estamos aceptando el envío de cartas acá en Ronicevi, en el barrio Falucho de Tandil.
La próxima vamos a traer la dirección exacta, por si alguien está... Es porque... Falucho 450, me parece, si no me equivoco, y el código postal es 7000, si alguien está fuera del Tandil. Bien, Falucho 450 para el programa Gestos Erróneos, pueden mandarnos cartas de cualquier parte del mundo. Queremos hacer un saludo muy especial. Muy especial, hablando muy de, especial. de todos los lugares del mundo, a nuestro gran querido amigo Gastón Urdanpilleta, que nos está escuchando desde Alemania. Nos mandó un mensajito. Me llegó un mensaje con un número que no conocía, con una característica irreproducible. Dije, ¿quién es? Y era el mismísimo Gastón Urdanpilleta. Gastón Urdanpilleta, que es el que hizo también acá hay un mural en la radio, que es hermoso. Bueno, es un gran pintor de acá de la ciudad. Un mural que pueden ver en las redes sociales del Muro Radio. Ahí pueden ver algunas fotos del mural y algunas fotos del proceso en el que el Tonga, antes de irse a Alemania, hizo este mural. Y para seguirlo al Urdanpilleta hay que ir al Abominable. El Abominable. El en Abominable, su Instagram lo pueden encontrar ahí. Tiene un montón de pinturas hermosas. La pueden estampar en remeras. No se ha pedido, supongo que le pedirán a él. No sé cómo es eso. Sí, yo la he visto en remeras. Alguien que le pague. Claro, alguien que le pague porque, bueno, es su trabajo. Y además cobran euros ahora que vive Y en ahora Alemania. cobran euros. Yo también le quiero mandar un saludo a gente que nos está escuchando desde el Bolsón. A Nico Casalnuevo, un gran amigo mío, actor, titiritero, realizador de títeres, un gran artista también. Le quiero mandar un gran saludo, que nos está escuchando desde allá. Es la primera vez que escucha el programa, así que le quiero mandar un saludo. Y a Rocío, que es mi amiga chilena argentina. Ella nació en Argentina, se fue a Chile de muy chiquita, se crió en Chile y después volvió a la Argentina, estudió cine en la UNA, creo, si no recuerdo mal. Y después se fue al Bolsón, así que ahora está viviendo ahí en el Bolsón, así que le mandamos un gran saludo también. Y el último saludo a Javi, que nos está escuchando desde Ramos Mejía, que fue quien nos pirateó el programa para poder editar los separadores de este programa. Así que él nos habilitó ese programa para que podamos, el programa de edición de sonido. El programa de edición, yo digo, ¿cómo pirateó el programa? No, el programa de edición de sonido lo pirateó. Bien, Javi es el seudónimo igual. Para que nadie lo busque. para que lo sepan. Es nuestro último programa. No es nuestro último programa. No es el último programa. Estamos muy contentos entonces de seguir. Nos estamos yendo, nos vamos como siempre con... ¿Tenías que decir algo más y me olvidé? Gabriel quiere que marquemos que acabamos de, en nuestro cuarto programa, haber pasado nuestro primer tema de trap. Ah, es cierto. Y que eso nos tiene... Me olvidé que teníamos la discusión sobre el trap. Pero podemos traer una discusión un poco más larga un día sobre el trap y... Pero me parece un muy buen paso haber puesto nuestro primer tema de trap en este programa. Bueno, a quien escriba una carta, quien se anime a escribir la primera carta y rompa el hielo, estaría bueno que ponga también ¿qué piensa sobre el trap? Sí, además capaz que hay algún oyente que es un primer acercamiento al trap. Capaz que era como, bueno, no, la verdad que no escucho y ahora dijo, bueno... Ese tema yo justo lo he escuchado. Escuchamos Para mi gente de Peque77, que es un trapero uruguayo, muy recomendable. Nada, para que lo busquen, si quieren seguir escuchando un poco más. Bien. Ahora sí, entonces. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, no es nuestro último programa, seguimos por 4 programas más. Noviembre, todos los miércoles de noviembre de 7 a 8. Anóteselo, gente. Manden las cartas a Falucho. ¿Cuánto era? 450. A Falucho 450, fábrica Ronicevi para Gestos Erróneos. Manden una carta, una carta es casi un manifiesto contra el capitalismo. Así que lo quiero decir, es así. Manden una carta, basta de mail, basta de redes sociales. Y la leeremos acá en vivo. Obviamente, si llega, la leemos acá en vivo. Obvio. Así que aprovechen para mandarnos cartas. Tenemos que nos manden cartas. Y ahora nos vamos, como nos fuimos en estos 4 programas y como nos vamos a ir en los próximos 4 programas, escuchando a la invitada de este programa, que es Irene Grus, que nos va a leer una poesía que se llama Limpieza. Limpieza. Jabón y agua tibia arrastran lo que quedó de la fiesta. Todavía no es rancio el perfume del vino y el ahora pastoso manjar barrido de los platos
es burbuja que salta en un mover sagrado. Otra vez la vajilla sin mácula, nada que reste de alegría esmerada en un durar interior. Lo que brilla es pasado y preparación para lo que urge, lo que se aproxima. Pero lavar, como lavar después de una fiesta, se va, la alegría se va, pero el jabón barre grasas, azúcares, lo que sobró, el resto de vino en esa copa, la ceniza intacta pendiendo de nada, la huella ahí donde alguno rió y derramó algo y volvió a pisar y a reír, la vajilla sin usar, limpia en una esquina, casi al borde, corchos, tapitas, marquillas vacías, retorcidas, como esa servilleta doblada y vuelta a doblar, nerviosa, ahora quieta. Respirar lo que queda del aire de esa fiesta, humo, el cielo afuera, otro aire afuera, pero lavar, la mesa lista.